Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración especial, unas afirmaciones especiales con la frase especial yo soy. Entonces vas a decir yo soy de todo aquello que tú sientas carencia en este momento, como por ejemplo yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, yo soy abundancia, todo aquello que sientas carencia. Bueno, vas a repetirlo en este momento y también lo vas a escribir en los comentarios del video para que tú lo reafirmes. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video ahí está cómo calcularlo y también otras cosas súper especiales. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a ver un mensaje general para ustedes de parte de sus guías espirituales. Dice, esta cartita te dice, puedes manifestar cada uno de tus deseos. Bueno, te quiero invitar a que investigues acerca de la ley de la atracción, la ley del uno. Puedes visitar a una youtuber que se llama Lorena la Bruja Filosófica o simplemente buscas en YouTube ley de la atracción y miras cómo se hace. Ya sabes que todo lo que tú crees es lo que tú creas. Entonces, en consonancia a lo que estábamos diciendo, ahora con el yo soy amor, yo soy abundancia, tú puedes manifestar todo aquello. Si lo haces, si lo repites con fe a diario lo haces y también agradeciendo todo aquello que tú recibes y verás que vas a manifestar todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú deseas. La ley de la atracción no es una ley, no es cuestión de palabrería, no. Ten en cuenta que todo aquello que tú piensas es lo que a ti se te cumple, ¿ya? Sea bueno o sea malo. Ten muy en cuenta eso y evalúate a ti mismo. Bueno, ten en cuenta eso, lo que te estoy diciendo, y haz algún ensayo y verás que lo vas a lograr. Bueno, ese ha sido el mensaje de sus guías espirituales. Vamos a ver ahora las personas que están en este momento en una relación, no importa si es una lectura, una relación que estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo en este instante. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas tres siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere. Es una persona que ha pasado las buenas y las malas por estar a tu lado definitivamente. Tu persona especial espera que en algún momento tú tomes la decisión de llevar a otro nivel la relación. Está esperando esa buena noticia para ti. Piensa que tú eres alguien que tiene la suficiente claridad mental para solucionar cualquier tipo de problemas y dificultades que tengan. Entonces cree mucho en ti. Realmente es una persona que cree bastante en ti. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que ustedes se van a atrever a algo nuevo, se van a atrever a algo diferente. Muy seguramente van a dar otro paso en la relación de ustedes. Tienen que tener mucho cuidado porque hay una persona alrededor de ustedes, una persona mayor de signo Cáncer, Piscis, Escorpio, que no está muy conforme con la relación que ustedes tienen ahora y los va a querer manipular emocionalmente para que se dejen. No vayan a permitir eso. El consejo de sus guías espirituales: que tomen su relación de una manera firme, que tomen decisiones firmes, que esta persona que quiere interferir entre ustedes dos, o que está interfiriendo o que va a querer interferir entre ustedes dos, bueno, que le hablen con muchísimo amor, sí, pero también con mucha firmeza, diciéndole que por favor no se involucre en la relación de ustedes a menos que ustedes lo estén pidiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación que está en crecimiento. Es una relación buena, bonita y en la cual tú puedes crecer en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Mira, este angelito te dice el saber te da la rectitud y el otro te dice saldrás de una época estéril. Tal vez vienen ustedes de una época de esas de enfriamiento en las relaciones. Bueno, esa época
va a pasar. Esto ya va a volver, el amor, la pasión que ustedes siempre han querido en su vida va a volver, pero tienen que luchar por eso. Bueno, dice, el saber te da la rectitud. Esto me está diciendo acerca de los compromisos que ustedes tienen. Hay compromisos inherentes en todas las relaciones, a menos que sea una relación abierta. La fidelidad, el amor, el respeto son inherentes. Entonces tengan en cuenta si están cumpliendo con eso. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dice a ustedes el tarot egipcio el día de hoy, ya sea un consejo, un anuncio o una advertencia para ustedes el día de hoy. Bueno, estas cartas me están hablando acerca de que lo que ustedes quieran lograr con respecto a la relación de ustedes, que sea algo firme, que no sea solamente de un día, ya, sí, hoy fui chévere contigo, fui tierno contigo, ya mañana voy a comportarme de la misma manera. No, luchen por esa relación. También me está hablando que es que ustedes a veces se ven como rivales el uno al otro y no como un equipo. Entonces tienen que también sacar eso de la vida de ustedes. Si necesitan buscar ayuda profesional, háganlo, sanen ese niño interior para que puedan estar bien en la relación que ustedes tienen. Bueno, vamos a ver ahora, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en esta relación. Vamos para adelante, que yo sé que ustedes pueden, y seguir adelante con esta relación bonita que ustedes están construyendo. Ya, la cosa es de día a día, es un día a la vez. Ahora vamos con las personas que están en este momento solteritos y solteritas, a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas. Ustedes tal vez están pasando por un mal rato, mis queridos amigos y amigas, y no están viendo las cosas muy claras en la situación que están viviendo ahora, muy seguramente con relación a su trabajo, a su desempeño laboral. Pero yo les digo que todo esto va a tener un buen desenlace, ¿ya? Todo esto va a tener muy buen desenlace. Tal vez hay discusiones con personas cercanas a ti, pero tienes que tomar tu postura, ¿ya? Tomar tu postura firme, correcta, ya que las cosas sean correctas y que sean claras. Con la razón, con la firmeza y con la justicia vas a lograr muy buenas cosas. En un futuro más bien cercano, bueno, el triunfo sobre todo este problema de adversidad que tienes en este instante, bueno, el triunfo. Pero mira que esto que estás viviendo ahora te va a dejar bastante deprimido y deprimida. Busca ayuda profesional, haz algún deporte si puedes, come bien, duerme bien, ten una salud emocional, acércate a esos seres que tanto te quieren, que tanto te aman, para que tal vez esta tristeza no vaya a surgir en una depresión. El consejo de tus guías espirituales, que te preocupes más por ti, por tu salud física, emocional y mental. Sí, el trabajo hay que dedicarle tiempo y todas estas cuestiones, bueno, que es fundamental, pero si tú te enfermas, ¿qué pasa? Si tú te enfermas, ¿qué sucede? No vas a responder ni por una cosa ni por la otra. Bueno, entonces cuídate más, quiérete más para que puedas seguir adelante con esa vida maravillosa que tú estás queriendo construir, y yo sé que lo vas a poder hacer. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Bueno, este angelito te dice, el saber te da la rectitud. Bueno, no te desvíes, lo que te estaba diciendo acerca de las discusiones con estas personas, lo que sea justo, lo que sea legal, bueno, por ahí vete, mi querido amigo y amiga. También hay un mensaje para ti de alguien que ya no está aquí con nosotros, que está en otro plano en este momento, en este instante. Bueno, y te quiere decir que te cuides. Es una persona que está preocupada por ti, que realmente está muy preocupada por ti, por tu salud, por lo que te está sucediendo en este instante. Y te dice que te cuides, que respires, que ya la ayuda está en camino, que no te sientas solo, que no te sientas sola, porque definitivamente no lo estás. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita y que al parecer estás pasando por una situación algo desagradable y que necesitas una ayuda, necesitas un consejo en este momento, en este instante. Lo importante es que tengas calma. Mira, esta es la carta del peregrinaje y está de manera invertida. Lo que pasa es que la verdad estás perdiendo demasiado tiempo listo, estás mal, pero estás perdiendo demasiado tiempo en lamentarte, porque mira que esta otra carta del tarot egipcio, la sacerdotisa, me anuncia, ¿ya? Me anuncia que vas a tener claridad mental, pero tienes que calmarte, ¿ya? Tienes que calmarte, tienes que serenarte para poder tomar buenas decisiones. Esta carta me anuncia el triunfo tuyo sobre esa dificultad que estás viviendo ahora. Y las cartas también me lo estaban anunciando ahorita con ese as de oros, que es la carta más positiva del tarot.
de las cartas españolas. Bueno, entonces ten calma, cree más en ti, en tus capacidades y verás que sales adelante y que el universo también te está respaldando. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito o solterita en este instante. Ahora vamos con las personas que preguntan en este momento por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. La verdad es que ciertos planes que has tenido han fracasado. Bueno, aparentemente han fracasado, digamos, ¿ya? Porque parece ser que es como una etapa. Al parecer algo no estaba muy maduro, algo requería como de más tiempo, de más dedicación de tu parte. Entonces, bueno, haz eso, evalúa, ajusta lo que tengas que ajustar y bueno, lánzate de nuevo. Esto te está causando bastante depresión porque no se dio aquello que tú querías que se diera en ese momento, pero muy seguramente se va a dar en un futuro y no muy lejano. Este angelito te dice en este momento: tu memoria guarda la justicia. Mira, tal vez es que has perdido algo y algo considerable, pero te está diciendo que viene la justicia para ti. Tal vez tú dabas por perdido tus recursos, tu dinero, pero no es así. El angelito también te está diciendo que busques un trabajo liberador. Si ves que es el momento de cambiar de actividad económica, bueno, no sueltes lo que tienes de una porque tal vez es tu recurso, es tu medio de sustento, pero sí haz un plan, haz un proyecto y piensa en eso que tú siempre has querido hacer. Bueno, hazlo, haz un proyecto y da pasos hacia allá. El tarot egipcio me dice por este lado acerca de la rivalidad y está de manera invertida. Tal vez has recibido demasiadas críticas, has escuchado demasiadas voces de un lado y del otro y eso no te ha permitido a ti tomar decisiones ya claras porque has tenido como demasiados temores. Cuando hay temor hay que pedir información, ya sea información legal, económica, lo que sea, pero pide información para que tengas claridad mental y también pide información a tus guías espirituales, pide claridad de ellos porque también la necesitas en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les invito, bueno, a orar mucho, mucho en este momento. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.